esta sesión especial que hemos llamado. No es ni una conferencia magistral, es una charla, es más, ¿qué pensaría yo, Agustín? Un encuentro, ¿no? Un reencuentro entre nosotros, ya después de algunos años también, bueno, en fin, y el encuentro con ustedes también. Entonces, pensémoslo como un encuentro. Esta sesión se llama Nunca, Nadie, Nada. Agustín Mesa, de aquel lado, director de Esperando a Godot, él es dramaturgo, él es director. Pues sí, muy reconocido, muy querido. Él dirige El Gueto, él ahorita nos va a contar también parte de todas las vicisitudes de este montaje. Y luego por acá tenemos a Juan Ovalle. Él es productor audiovisual, él hacía el personaje del niño, bueno, en aquel entonces era un niño, ahora pues ya ha cambiado un poco la cosa. Exacto, hermano de sangre también y compañero de batallas. Y yo soy Arif Ovalle, que yo hacía el papel de Estragón, el que está ahí, por ahí, de Vladimir, que está ahí de pie. Didi. Y ahora Didi, en efecto, ¿no? Entonces vamos a platicar, gracias. Gracias, pues se trata de una plática, de un encuentro sobre esta obra que fue muy importante para nosotros, que pienso que particularmente, si están de acuerdo conmigo, pues para El Gueto es uno de los proyectos, como tú decías, más entrañables finalmente, un proyecto en el que se volcaron una serie de necesidades expresivas, de intenciones comunicativas, de lazos de amistad, de humanidad, de cariño, de veneración también por el pensamiento del maestro Samuel Beckett. Un montaje que afortunadamente tuvo una gran aceptación, y movió a muchas reflexiones, invitó a muchas tomas de postura también al respecto. Entonces, bueno, yo quisiera que empezáramos esta plática, este encuentro. Lo vamos a hacer, vamos a romperle un poco la formalidad al formato. Entonces, va a empezar Agustín hablando de los orígenes. ¿Por qué no nos compartes un poco, ¿no? ¿Cómo se fragua este proyecto, ¿no? Y ahí le vamos entrando. Gracias, Arif. Pues el origen fue un proyecto anterior que se llamó Fe de Ratas. Es un texto que escribí a finales de los 90 y que tuve la fortuna de trabajar con Arif, con Gustavo Muñoz y con la Miss, con Isabel Romero. Y nos invitan a Sibiu, Rumania, un festival de teatro, y llegamos a Rumania y todavía nos quedaban como 7 horas de camino por carretera, y en la carretera recuerdo que eran como las 3 de la mañana, íbamos bien pedos, bien cansados, y pues hicimos una escala en la carretera, estábamos en Transilvania, esto lo he contado muchas veces, y hicimos la escala para comprar más alcohol, comida, más alcohol sobre todo, y el alcohol siempre ha estado presente en todos los procesos. Y cuando subimos a la camioneta en la carretera, ahí les va, estaba la luna al fondo, había un árbol y había una persona tirada en el piso, no sabemos si estaba muerta o estaba durmiendo, pero lo más interesante es que había un avión de la Segunda Guerra Mundial abandonado. Yo vi la imagen, les dije a mis compañeros, es una revelación, es un mensaje, esto es Esperando a Godot, hay que hacerla. Ese fue como el detonador principal. Y bueno, convoqué al equipo de trabajo, a Mario. En aquel entonces estábamos trabajando con Gustavo, que en paz descanse, con Arif, todavía pues, no le llamábamos al Toto, y estábamos en búsqueda de
de quién iba a ser al otro personaje. Yo en ese momento no sabía ni qué íbamos a hacer, ni quién iba a ser quién. Poco a poco en el proceso, que duró muchísimo tiempo de trabajo, un análisis de mesa muy extenso, eran días, semanas y meses, tratando de encontrar el sentido al texto, y logramos llamar a un actor, bueno, que es un mimo, que era el Mario Ganapán, que iba a ser a Lucky. Finalmente ya no estuvo y encontramos a un gran compañero que seguimos esperando también, al igual que Mario, a César Meneses, que Mario lo había encontrado en un taller que tomó y nos recomendó a César. Yo lo vi y dije, este chico es el que va a estar con nosotros. Ya más adelante, pues surgió la idea de invitar a Toto, a Juan Antonio, y bueno, fue un proceso muy largo y estuvimos a punto de estrenar en el 2001, y muy poquito tiempo antes del estreno, Gustavo tuvo un accidente y tuvimos que cancelar todo, y afortunadamente Gustavo la libró, esa primer batalla, y lo esperamos otra vez, como siempre en este proceso de esperas, lo esperamos más de pues como 8 meses. Y la obra, pues realmente hubo 2 versiones, la original, que incluso Gustavo todavía podía hacer cosas físicas más atrevidas. Ahorita les vamos a poner un video donde se ve un calentamiento y vemos el trabajo pesado que tenían los compañeros. Y en la primera versión Gustavo hacía cosas imposibles que solamente Denis Lavant puede hacer, y yo creo que Arif también puede hacer. Y esa versión, me acuerdo que un ensayo general lo vio Luz Emilia Aguilar Sincer y el maestro Ignacio Escárcega, que en ese momento era director. Todavía en esa versión era a la italiana, como en el texto, y ya esta versión de Teatro en Arena, con 4 frentes, surgió a partir de ese mes de espera, a partir del mismo proceso, y porque, lo voy a confesar, yo pedí un patrocinio a Lighting Group para conseguir unas sillas de director de cine. No sé por qué siempre relacioné este proyecto con el cine, y me dicen los de la empresa, pues no te podemos dar una, te podemos dar mínimo, te podemos dar 5 sillas. Y yo dije, no, pero yo nada más quiero una. Pero dije, no, las acepto. Entonces teníamos 5 sillas, y lo que hicimos fue distribuir en cada esquina del espacio una silla, y la 5ª silla yo la usaba para dirigir, y al final le terminé regalando esa silla a Beckett, porque colgábamos la silla en el foro, aquí en El Salvador Novo, donde le estrenamos, y al lugar que fuéramos poníamos esa silla y le poníamos una cajetilla de cigarros Gitans, unos cigarros gitanos que fumaba Beckett. Hubo un día, yo no sé si un técnico me hizo la mala jugada, pero antes se podía fumar en los foros, y yo como ritual me subía a cada función, le ponía la cajetilla a Beckett y me fumaba un Gitán para que nos fuera bien. Pero hubo un día que desapareció un cigarro, y yo pienso que sí se lo fumó conmigo Beckett o un técnico, quién sabe. Me gusta contarlo más, pero sí desapareció y yo estaba así, wow. Y bueno, por ahorita nada más. Yo compartiría, bueno, ya mi memoria es pobre, pero yo me acuerdo mucho cuando llegamos a casa de Agustín, después de que pues ya nos convocó y nos contó un sueño, no sé si tú te acuerdas. Me acuerdo que Agustín nos contó que estaba soñando, y en mitad de la noche se despertó muy agitado, un sueño muy vívido,
y, y que estaba soñando que Agustín estaba en la terraza de la escuela, los que son de casa la conocen, hasta el cuarto piso, que da hacia Tlalpan, ¿no? Donde todos se suben a fumar las Ahí sus sustancias cosas. prohibidas. Que estaba ahí y que contemplando el horizonte y que por su izquierda de pronto llega una persona a su lado. Él voltea y ve que es Samuel Beckett. Entonces él piensa, es Samuel Beckett este que está aquí. Y no dice nada, como debe ser con el maestro Samuel Beckett, silencio, maestro solo viendo al horizonte. Y nos dice Agustín, en ese momento Beckett, ¿por qué no?, saca sus alas, extiende sus alas y se lanza a volar y se pierde en el horizonte volando. Ahí me desperté y yo tuve la plena certeza de que yo debía montar Esperando a Godot y por eso los convoqué aquí, Claro. ¿cierto? Sí, un detalle de ese sueño es que no estaba Tlalpan, sino era un bosque y era un atardecer increíble. Y otro detalle es que olía a mi abuelo y venía con un abrigo como los de Benders, de las alas del deseo, y era hermoso cuando extiende sus alas y se arroja como Cassiel, se va volando. Y despierto, digo, ya fueron muchos, es como la segunda epifanía. Y abrí un closet, me puse a buscar qué había, qué materiales, qué textos tenía de Beckett, y encontré el Godot, lo leí, y la primera acotación es la primera epifanía, la que les conté en Rumanía, que dice atardecer, no, dice anochecer, un árbol y Estragón sentado en el piso. Falta el avión, pero cuando investigamos, pues la obra es de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Después de esta gran crisis que atraviesa el mundo, Beckett escribe el Godot. Siempre los movimientos más importantes en el arte surgen después de cuando el mundo tuvo una crisis. Yo quisiera agregar que a menudo siempre la pregunta de cómo empieza un proyecto, por dónde se empieza un montaje, qué orilla a convocar al personal, cómo se elige el texto. Bueno, las respuestas son variadas, ¿no? Son múltiples. Pero yo pienso que esto es muy importante porque esto es de alguna forma este sueño, lo que marca, lo que signa lo que sería Esperando a Godot, lo que sería el proceso, el montaje mismo. Yo siempre he pensado que eso no era un montaje, era otra cosa, era antes que nada una actitud de lazos de amor. Yo pienso que, bueno, es una obra que nos tardamos 3 años en montar en lo general. Claro. Arrancamos sin producción, ensayábamos, eran jornadas muy pesadas, muchas en estos salones. Nadie cobraba un peso. Yo ahora me pregunto, ¿cómo aguantábamos? ¿No? ¿Cómo Juan se aguantaba también las funciones ahí sentado también? No ganamos dinero, los procesos fueron muy arduos, pero nadie nunca preguntó nada de eso. Nadie se preguntó pues, cuándo íbamos a estrenar y cuánto íbamos a ganar y si íbamos a tener beca del FONCA y pues nada, ¿no? Entonces, yo creo que fue esto lo que a todos nos sedujo. Fueron estos sueños, fueron estas poéticas. Fue pensar que ese texto encerraba un misterio, encierra un enigma. Beckett encierra un enigma. Y como alguna vez decía Mario Balandra en un ensayo, el enigma solo da luz en el enigma y había que vivirlo, me parece. Claro. Y eso es lo que generó que el proceso fuera así de revelador, así de maravilloso, así de arduo y extenuante,
porque creíamos en las palabras de Beckett, porque creíamos que detrás del sinsentido, y seguimos creyendo, después de esto que se le ha adjudicado a Beckett como un ser pesimista, negativo, oscuro, no, en realidad yo sí pienso que Beckett es un hombre de esperanza finalmente, es un hombre de esperanza, de humanidad, y su grito está a favor de eso. Eso era esperando a Godot, me parece a mí. Era la oportunidad de vivir un momento intenso de la vida que devendría en un montaje, pero no era el montaje lo que nos importaba. En ese sentido, yo pienso que el arte no se piensa como creación, sino como necesidad. Y eso era esperando a Godot. Sí, nos enseñó muchísimo. Hay una persona que se llama Albert Schweitzer, que era muy cercano a Beckett, y que él era un samaritano. O sea, hablar de esto, sí, no estamos haciendo teatro, es como volverse a una religión, tiene que ver mucho con lo espiritual. Entonces, hay gente como Tarkovsky, hay gente como Theo Angelopoulos, así es Beckett también, es un culto esto. Y durante el proceso tuvimos grandes sesiones, invitamos a gente, yo platiqué con Leticia García para que nos ayudara en el análisis de texto, y estábamos en Coyoacán en un café y me dijo: Agustín, te tengo que decir algo muy importante. Dime, Leti. Dice, hay un texto de teatro que ningún sistema de análisis puede con él. No se puede analizar. ¿Y cuál es ese texto? Y me dice, Godot. Dice, no, o sea, ningún análisis que yo manejo puede. ¿Por qué? Pero por esto, porque encierra, es un misticismo hacer esto, es entrar en otras aguas, es como, hay un antes y un después, es como volverte a la secta del gueto o volverte cristiano, pues. Yo nunca me salí del closet, pero sí me volví beckettiano, pues. Ya hay gente que no le entra. Yo quisiera nada más aportar, perdón Juan, nada más, ese es al respecto de lo del texto, que ya después de que arrancamos el proceso y veíamos películas, muchas películas, Tarkovsky, veíamos a Chaplin, veíamos a Wenders, por supuesto, y después de todas estas pláticas, también Fernando Martínez Monroy, el maestro Carnero, en fin, me acuerdo que ya empezamos el análisis del texto y me acuerdo que el primer acto, por lo del sentido que decías, nos llevó, como decías, 6, 8 meses más o menos el primer acto, y no acabamos, y como que hubo una decisión muy orgánica que era, pues como que el camino no va por aquí, ¿no? Y es que las posibilidades de interpretación son vastísimas, y nos encontramos con interpretaciones del texto que van desde lo sociológico, desde lo marxista, desde lo filosófico, desde el budismo, desde el cristianismo, evidentemente, y muchas. Vamos a hacer aquí un paréntesis porque llegó Godot al parecer. Ya llegó Godot. Llegó. Sí, César Meneses, actor, músico, él es nuestro Loki. Él es nuestro Loki. Adelante, siéntate. Estamos aquí en el pleno chisme, maestro. Y entonces dijimos, esto es inabarcable, seguir esta ruta nos va a llevar años verdaderamente, y ese es un poco el juego, la seducción o la trampa beckettiana también, de encerrarte en un nivel de significación que acaba comiéndose la cola y te envuelve, y eso es un poco el juego beckettiano también, súper interesante. Y entonces se cerró el texto y decidimos abordar otro proceso que fue el proceso de corporización, digamos. Ya entrar a la fisicalidad. Exacto. Juan, ¿querías decir algo? Es como muy interesante escucharlos, ¿no? Por la aproximación que tenían. Yo tenía 10, 11 años, entonces
pues yo evidentemente yo no veía estas cosas porque yo no estaba empapado de muchas cosas que estaban sucediendo, pero sí entré como en este viaje al mismo tiempo, ¿no? Yo recuerdo mucho como la influencia del cine, ahora que hablas como de todos los directores y las influencias que hubo, que marcó como mucho mi línea en la cual yo estudié cine, ¿no? Pero siempre estuve como con esas inquietudes y pues con esa línea, ¿no? Tarkovsky, Wenders, ¿no? Me acuerdo una vez que alguna vez en tu casa que vimos Greenaway, vimos El cocinero, ¿no? Para mí fue una revelación visual a los 10 años ver esa película, entonces… Sí, una película también muy importante es la de Cartas de un hombre muerto de Lupo Chansky. Y sí, todo eso como que marcó mucho mi visión del mundo, ¿no? Como esta aproximación a la realización, ¿no? Como el proceso, ¿no? de crear, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Sin estar como en esta línea. Y al final de cuentas terminé como ese proceso y seguí, ¿no? Y le di seguimiento y pues ahora estoy haciendo algo parecido, ¿no? Sí. Sí, cuando estábamos en ese proceso de análisis es que aprendimos muchísimo, o sea, sobre historia, sobre política, sobre religión. Teníamos todas estas interpretaciones así de la religiosa, es Vladimir es Dimas, Estragón es Gestas, Así es. ¿no? Godot, pues, el innombrable, ¿no? Había, o sea, muchas formas de abordar porque es un signo vivo. Fue Cecilia Lemus, me acuerdo. ¿Sabes qué? Fue un cura también, invitamos a un Invitamos cura. a un cura para ¿Te acuerdas tú? es que hay Que no estaba tantos todavía. pasajes bíblicos en el texto, me acuerdo, hay uno que está inacabado, que dice esperanza diferida enferma el corazón. Y Vladimir dice, ¿quién decía eso? Y lo que sigue del proverbio, que es el 13-12, ya chale, bien religiosos, dice, más deseo satisfecho es árbol de vida. Y ese sacerdote nos decía, el objetivo de todo ser humano es el árbol de vida, ¿no? Y entonces el tener un árbol ahí, y aparte que está muerto, y en el segundo acto florece. Entonces, la obra es tan darky, tan oscura, pero también es una comedia en un mundo trágico, y que es ese rayito de vida cuando florece, y aparte estos cabrones cuando están a punto de claudicar, de decir ya, vámonos, no esperemos más, llega el niño y dice, no va a venir hoy, pero mañana sí. Es una obra perfecta, es de una maestría, es ingeniería teatral pura, pues. Muy difícil encontrar un texto de esta calaña. Bueno, nada más un paréntesis. Ahí tenemos una mesita con algunos objetos de la obra. Está por ahí un violín, que era el violín que tocaba Gustavo en el segundo acto. Y hay una cajita allá en el extremo izquierdo donde hay un pedacito de madera. Ese es un vestigio del árbol que rescató Agustín. Hablamos un poquito del origen del proyecto, de cómo Agustín lo fraguó en su cabeza, etcétera, y empezamos a hablar ahora del proceso, ¿no? ¿Tú quisieras decir algo? Bueno, pues yo estoy sorprendido, ¿no? Porque nos reunimos después de 16 años, fue de teléfono, no nos habíamos visto, y bueno, con tanta gente aquí enfrente. Yo los esperaba en la cafetería. Entonces, sí, fue un proceso de seducción. Digo, Mario Balandra, que no está aquí, me dijo, tú vas a ser Lucky, tienes el perfil. Bueno, pues tengo el perfil y nos venimos entrenamos. Claro. No, César, perdón, se dejó crecer el cabello, se lo pintó, se lo decoloró, o sea, estábamos locos. Bueno, seguimos, ¿no? Se le caía el pelo. Sí, a propósito de la locura, creo que Beckett es toda esa cuestión de la locura, la soledad, el vacío, y creo que fue una de las grandes seducciones, como pues gente que de repente estás en el teatro y te dicen hay que hacer esto y lo otro, son espacios de resonancia que dices,
pues sí, la soledad existe, la muerte existe, este laberinto, esta locura está ahí. Entonces básicamente fue la seducción para estar 3 años en el proyecto. Y bueno, muere Gustavo, se desintegra la situación. Y bueno, leyendo un poquito a Beckett estos días que me llamaste, pues creo que es un tema de mucha actualidad, ¿no? Ahora, con toda la circunstancia que tenemos de vida, digo, nosotros y ustedes estamos en una situación inédita. No había pasado con nosotros seres humanos toda esta situación que palpamos, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación y adelante. Yo quisiera, me parece importantísimo, me parece obligado, me parece religiosa y moralmente, humanamente obligado abrir un espacio para Gustavo Muñoz, porque Gustavo finalmente se vuelve un elemento capital para el montaje, se vuelve un elemento fundamental, se vuelve un… Bueno, Gustavo para mí de por sí, yo me acuerdo que Agustín y yo cuando hacíamos el pasatiempo de los derrotados, no me acuerdo si era en esa o en Fe de Ratas, Agustín, que decíamos que a quién invitaríamos, ¿no? Y soñábamos con Gustavo Muñoz. Gustavo Muñoz era un actor profesional, reconocido, connotado, brillante, admirado, era nuestra inspiración. Nosotros éramos estudiantes o recién egresados y lo veíamos como un maestro, ¿estás de acuerdo? Bueno, Mario fue tu maestro también, ¿no? Y nos parecía una figura inalcanzable. Yo la primera vez que vi actuar a Gustavo fue en un montaje de Cecilia Lemus que se llamó Las Tentaciones, no sé si alguien lo vio, creo que en el claustro de Sor, bueno, sí, en el claustro. Un montaje donde hacía el personaje al diablo, hacía al diablo. ¡Qué barbaridad! Yo creo que contadas veces he visto un actor llegar a ese límite en lo emocional, en lo físico, además de ser un actor virtuoso en todos sentidos, bailarín también, con una larga trayectoria con Utopía Danza Teatro también. Entonces, Gustavo se vuelve aquí un elemento capital, ¿no? Y yo creo que en gran medida la religiosidad de Gustavo también, estaremos de acuerdo, fue detonante para todos nosotros. Se volvía un elemento importante, era como si entrara un tigre de repente así ahorita y tenía una presencia brutal, lo veías entrar y te llamaba la atención, era un tipo extraño, ¿no? Ahorita Agustín nos va a poner un material, pero me parece importante abrir este espacio para él, ¿no? Sí, no, era un sueño, o sea, el juntar a este elenco, son cosas que no se dan muy fácil. Y luego de tantos años, para mí la visión del teatro que tengo me la dio y me la inculcó Mario Balandra, que me parece de los mejores actores que hay en la escena mexicana. Y de esa visión, de esa banda de teatro, pues, que eran como los del CEDART, Diego Rivera, donde estaba Luis Mario Moncada, estaba Fernando Briones, estaba Mauricio Rodríguez, que en paz descanse, se nos fue hace poco, y de esa banda que estaba Cecilia Lemus, estaba Raquel Araujo, estaba este actor que yo lo veía ensayar y lo iba a ver a cosas de Cecilia y decías, yo quiero trabajar con este maestro, pues. Yo recuerdo cuando me le acerqué, le pedí el teléfono y le pasé el texto y le entró a Fe de Ratas y a partir de ahí empezamos a generar estos Gustavo proyectos. era un tipo de renombre, era el actor así venerado y virtuoso y yo me acuerdo que Agustín lo invitó a esa lectura de Fe de Ratas con pues, dos legos en la materia, principiantes, Isabel Romero con trayectoria y él accedió con un corazón generoso y no puso reparo en nada. Entonces hicimos la lectura, yo me acuerdo que estaba muy nervioso porque me imponía mucho Gustavo, me imponía mucho.
y me intimidaba incluso. Y ya hicimos una lectura y todos así esperando la respuesta del Gus, a ver qué decía, porque pues quizá podría venir una pregunta de pues cuánto me van a pagar. Me acuerdo que acabamos y dijo, venga, vámonos, venga, esto está muy bueno, el texto me encantó, y bla, 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 se tirando unas líneas, y ahí fue la primera muestra de generosidad de un ser humano espléndido, que por cierto también hay unas fotos ahí, ahorita las ven si quieren, hay unas fotos en la izquierda que fueron las últimas fotos, el último encuentro que tuvimos, no sé si tú lo viste después de la muestra de Morelia, ¿no? Tú, Juan, ¿no? Yo creo que fue la última vez, en esa gira de Morelia nos despedimos, ahí fue la última vez que lo… Hay una, para que conozcan el tamaño de este actor, hubo una crisis, como siempre, en la relación de pareja, al igual que en la relación creativa, y Gustavo dijo, yo ya estoy hasta la madre, no veo que vayamos a estrenar, y empezamos a hablar, y lo que propusimos, no sé si se acuerdan, fue, ok, piénsalo, y si sí, nos vemos el próximo ensayo, creo que fue en este salón, Sí, Salón 1, a las 8 de la noche. Si llegas, estás, si no… Será claro. Ya. Y bien nerviosos, todos así. Nos reunimos abajo y faltaban ya 20 minutos para empezar y Gustavo, nada. Y pues ya nos subimos al salón y estaba el cabrón aquí. Estaba calentando, porque él calentaba como 2 horas. Pero a full, así fueron el full. ensayo, así fueron la lectura, él daba la vida, literalmente. Y todavía nos dice, apúrenle, pendejos, vamos a trabajar, cabrones. O sea, nunca se me va a olvidar eso. Y, o sea, yo les aprendí aquí a mis compañeros, pero de ese tamaño era Gustavo y con el trabajo nos demostró, es un guerrero del teatro. Pues. Sí, ¿podremos ver el video que tienes? En lo que le buscas. Tú, Juan, César, algo del Gus. Pues una vez se quedó a dormir en mi casa después de un reventón. Estuvimos ahí. Pero sí era la pasión que teníamos por hacer las cosas, ¿no? Entregarnos a eso no había perspectiva de sueldo, perspectiva de éxito, ¿no? Sino éramos gente que veníamos haciendo teatro. Esa fue una dinámica que inventaba. Inventamos una lengua de trabajo, inventamos formas de calentar, que yo aplico con mis alumnos ahora, por cierto. Y ese era un ejercicio recurrente, y así empezábamos, saltábamos 20 minutos sin parar, algo así. Mario. Mira nomás. Ahí está el Gus, ¿no? Siempre lo comparábamos su fuerza, su expresividad, su presencia con Cieslak también, ¿te acuerdas? Pensamos siempre que era una suerte de Cieslak mexicano, el Gustavo, y era cierto, era cierto. Ese es el Jiménez Rueda, ¿no? Ese ensayo, ¿dónde es? Sí, ¿verdad? Es que cuando ensayábamos
Godot, tuvimos una temporada de Fe de Ratas en el Jiménez Ruedas y pues lo utilizábamos para ensayar Godot. Exacto. Eran ensayos extenuantes. Las sesiones de improvisación a veces duraban, ¿cuánto, Agustín? Los ejercicios de silencio, pues horas. Yo me acuerdo de haber hecho alguno de por lo menos 2 horas, ¿no? Claro, que había unos ejercicios de energía, Esos. energía del personaje, pero cada exploración podría durar hasta 2 horas. Estábamos locos. Lo dejamos correr. Y bueno, podríamos hablar rápidamente para ir encauzando alguna pregunta que ustedes tuvieran. Pues el estreno, ¿no? Entonces, después de 3 años de trabajo intenso, pues llega un momento donde, por lo menos desde adentro, yo, no sé, César, Juan, uno pierde toda referencia de dónde estás ya, porque de por sí es una obra que rompe el tiempo. Un montaje de 3 años rompe el tiempo, te coloca en un nivel cósmico finalmente. Y yo me acuerdo que yo tenía la sensación de que no valía la pena lo que estábamos haciendo, pues de que era una Me imagino porquería, que por no usar otra expresión, ¿no? existirá en su Y, experiencia y entonces estrenamos aquí, alguna en canción el Novo, ¿no es cierto? Y pueda evocar su infancia. me acuerdo que en el intermedio salíamos de escena, Necesito que cada quien salíamos de escena traiga aquí a y este luego espacio regresábamos y a para este la segunda tiempo parte. Y pues creo que no nos fue mal, ¿no? En el estreno. una canción Sí, me acuerdo que había que tenga que ver como con su infancia. algo de desconfianza antes del estreno. Gustavo mandó a hacer unas fotocopias. Decía, nadie va a venir. Órale, péguenlos, ¿no? Pero pues como las instituciones tienen lineamientos, también yo decía, no, pero esta tipografía no es. Y ya vi así, pues, sentías como al grupo así como faltos de fe de que iba a funcionar el trabajo. Mario me decía, es un error ¿Y que recuerdan, sea en arena, la es dinámica un de error las de que no caídas? hayamos recortado, es muy larga De caer y y es muy levantarse aburrida. encima, ¿no? Necesito No que sabíamos qué iba a pasar cada uno y hasta que comience a tiene caer y a el levantarse. encuentro con el público y el público estaba ¿Hay como alguna en las duda? funciones de Calvero, de Chaplin, estaba hipnotizado y no supimos cómo lo ¿Qué pasó? hicimos. Así es. Fue magia Fue pura, cuando fue fuiste Pero y el y- mismo trabajo. Claro, y no es que no Pero- creyéramos pero en el trabajo, es es que estábamos únicamente ya tan caer imbuidos en que estábamos ya literalmente en el páramo de Esperando a Godot y necesitábamos al público, necesitábamos ¿Otra comunicarnos con ellos. Si bien Podemos- evidentemente la obra de arte funciona en su Cada quien ya tiene crisis su canción. de encuentro con el receptor, pues con más razón una obra así, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos queda muy poquito tiempo, entonces nos gustaría pues abrir una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, con libertad. Está todo clarísimo. A ver, ahí me ayudan ustedes, pero mira, Son- en realidad ahorita hacemos la cuenta, pero yo creo que no las suficientes que creo que este montaje tendría que haber dado. Yo pienso que tuvo una vida en general muy corta, una proyección muy corta también. Solo queríamos actuar, no pensábamos ni en conquistar el mundo, ni nada así por el estilo. A ver, ¿cuántas fueron? Fueron 79 funciones. ¿En qué en año y Todas. medio? Sí, pero ¿en qué lapso? ¿2 años? 2 años. 2 años. Giras Toluca, Morelia y ya, ¿no? Y ya, temporada en el Novo, en la Gruta, en el Granero. Ya, ¿no? Sí. Poco en realidad, ¿eh? Poco. ¿Alguien más? Sí. Pues mira, murió en condiciones muy particulares, tanto polémicas, una práctica de campo para un espectáculo que estaba haciendo. Al parecer,
hubo una práctica mal conducida desde el guía de esa actividad y no se tomaron determinadas condiciones que eran importantes como prerequisitos para entrar a esta práctica y evidentemente pues ahí hubo una negligencia en ese sentido y eso es lo que yo tengo entendido, con más detalles, pero creo que eso yo podría compartir. Sí, es muy delicado hablar de esto, pero sí fue una negligencia de ese colectivo y afortunadamente el director de este colectivo, después de muchos años, pudimos darnos un abrazo y ya dejar las cosas en paz. Así. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, más bien para el niño que ya no está. Que ya creció. ¿Cómo llegaste al proyecto? Una. Y la segunda, pues evidentemente este proyecto tan pequeño cambió tu manera de apreciar el mundo, ¿no? Entonces, pues más a detalle, ¿qué ves que sembró en ti que ahora pues, como artista? ¿Cómo entré? No sé, tenía 10 años, la verdad es que no me acuerdo, creo que es más fácil que ustedes me digan cómo entré al proyecto. Sí, yo le dije a Larif, le dije, oye, tu carnal está poca madre. Y había hecho Toto algo con Martina Costa, un examen, lo vi en escena y ahí dije, es este cabrón. Así entré. y no sé, como en realidad, como saber que se murió o que no, es muy difícil porque no tenía una noción, no tenía como no estaba nada vivo para que muriera, más bien creció algo, floreció algo ahí, ¿no? Creo que son como muchos momentos en este proceso, ¿no? Desde la visión, ¿no? Desde cómo se montaba, desde una aproximación mía al teatro de esa manera, ¿no? Al texto. Yo tenía en mi cuarto el libro de Godot, ¿no? Era de las primeras cosas que leía. Y, Ahí está, ahí tiene anotaciones de Juan con su letra de niño. entonces yo me acuerdo que era entrar en un mundo, ¿no? Entrar en un mundo del creador, ¿no? Yo después de mucho tiempo lo entendí así, de dar vueltas y vueltas y buscar aproximaciones y buscar jugar, ¿no? Mucho y con esos juegos ver los resultados y dar vueltas y dar vueltas. Entonces, en realidad yo nunca entendí lo que estaba pasando como en un proceso creativo, pero marcó como una visión como una aproximación hacia el arte, ¿no? En general, ¿no? Ver una película, ¿no? Los rituales que teníamos, el incienso en el teatro, la música, ¿no? La libertad que había, ¿no? En ese momento de sentir una energía que fluía mientras ensayábamos y mientras calentábamos antes de, ¿no? Y las interacciones. Entonces, yo realmente no entendía mucho de lo que sucedía como en un proceso técnico, pero marcó mi vida, marcó cómo se debe hacer las cosas, ¿no? Cómo se trabaja un proyecto, cómo hay que agarrar a las cosas, ¿no? No sé. Y después de eso, pues ya desarrollé como ese sentido, ¿no? Y ya le di cauce y le di técnica y le di como muchas cosas, pero fue un chingadazo de realidad, ¿no? De no realidad, más bien esta es otra cosa, ¿no? Esto no es la realidad, esto es magia. Y así se juega la magia, ¿no? Y ahí entré. A mí me sorprende mucho ahorita escuchar que hayan dado tan pocas funciones en 2 años, porque pues yo pude ver el montaje aquí en su estreno en el 2002 y de verdad que fue un parteaguas para mi generación y para muchas cercanas. O sea, no hablábamos de otra cosa durante mucho tiempo. Todos lo venimos a ver muchas veces y
Bueno, una vez que muere Gustavo, yo me alejé del teatro absolutamente. Me quedé reflexionando un poco que si me hubiera pasado a mí, si yo hubiera muerto, hubiera tenido que abandonar la guitarra, el saxofón, los escenarios y todo eso. Y me arrojé a eso, me arrojé a la experiencia de decir, bueno, se acabó y hasta ahorita no he hecho nada de teatro desde hace 16 años. Y bueno, eso ha sido un viaje intenso hasta el momento. El asunto del morir en vida. Yo soy maestro de preescolar para niños chiquitos, pero sí fue el arrojo de decir, a ver qué pasa si se acaba el teatro, si se acaba el talento, si se acaba toda esta vida 15 años de hacer teatro. Entonces me arrojé a eso y bueno, en ello hay una cosa vasta, hay una cosa que en este momento me mantiene muy interesado con la pregunta viva, si uno puede morir en vida. Es como dice el Tao, ¿puede uno abrazar la muerte sin perecer? Y es lo que hasta este momento que me reúno estoy, no he perecido, pero sí le he abrazado. Contesto la pregunta de Jenny nada más. Pues mira Jenny, para mí, en suma, pienso que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Para mí es lo mejor que me ha pasado. Creo que, bueno, Godot marca algo que nunca volveré a hacer. Yo pienso que mi obra maestra está ahí, se acabó, ahí está. Nunca haré nada más. Pienso que lo que pude haber dado como actor, ahí está. Cuando me preguntan mis maestros, yo menciono a tres. Yo menciono a mi maestro, nuestro maestro Bruno, yo menciono a Mario y menciono a Gustavo, porque con ellos aprendí realmente a actuar. Entonces, ¿qué me dio Godot? Me dio identidad, me dio una forma de trabajar en grupo, de pensar que el teatro es un elemento vivo, humano antes que otra cosa y que hay que ir por ello, y que el teatro respira, y que en el teatro uno puede generar su hábitat verdaderamente, generar su lengua de trabajo, tener la familia que posiblemente no tuvo, encontrar una posibilidad de Dios, de verdad, darle sentido a una actividad que a veces pareciera árida a veces, ¿no? Me dio eso, me dio finalmente mi identidad, ¿no? Me consolidó mis incipientes ideas del teatro experimental incluso que yo tenía, ¿no? Y concretamente la segunda pregunta de este encuentro, pues es conmovedor, estoy vibrante porque pues no nos habíamos visto en tantos años, 16 años. Bueno, Juan, nos vemos seguido, pero bueno, encontrarnos en este contexto es otra cosa. Con Agustín tuvimos algunos viajes a ida y vuelta en el Inter, y desde estos días estamos en comunicación. Pues Agustín ha sido un hermano para mí. Agustín lo voy a amar toda la vida. Con Agustín encontré esto, ¿no? Que es la razón de por qué estamos en el teatro y por qué amamos el teatro y pensamos que vale la pena hacerlo. Vale la pena por esto. Entonces, pues reencontrarme con ellos. El otro Godot no llegó, pero bueno, pues también está acá con nosotros, ¿no? Y luego hay una pregunta por allá, creo que por ahí va a ser la última, porque hay que ir cerrando. Ya, mira, desde la muerte de Gustavo, creo que nos quedó muy claro.
teníamos como el proyecto de llevarlo a Irlanda, a un festival de Beckett, y mucha gente me dijo, llama a otro actor y esa obra es una mina de oro, ¿no? Y yo creo que por respeto, por ética, decidimos ya cerrar el caso, pues ya todo lo que hicimos ya fue, y fue muy entrañable y muy hermoso, pues, y nunca vamos a volver a hacer un proyecto así. Podemos levantar otros más, pues, y de alguna forma en cada función, en cada clase, en cada momento prendemos nuestro altar, y está con nosotros a fin de cuentas, pero no hay una idea de volverlo a hacer, y que sería un hitazo, pero no nos interesa la taquilla, no nos interesa el éxito, sino lo que nos interesa fue esa experiencia, fue el hacerlo. Creo que queremos vivir, tenemos muchas ganas de vivir intensamente, y eso era todo. Bueno, vamos a cerrar aquí, la plática es larga, hay tantas anécdotas que contar, pero bueno, hay que dar paso a nuestra siguiente actividad. Agustín, muchísimas gracias. No, Gusto hombre, muchas reencontrarte acá. gracias por hacer esto. Toto, también muchas gracias por estar aquí. César Meneses, también muchas gracias. Gustavo Muñoz también, Mario, por allá. Paulo Riquey y ex colaboradores también por ahí, gracias. Parte importante. Claro que sí, claro que sí. Vamos a pasar, tenemos ahora tenemos una conferencia especializada, Not I Lab, Work in Progress, sobre No Yo de Beckett, conferencia por Eduarda Gurrola, que ayer se presentó. En unos minutitos nos acomodamos y continuamos. Muchas gracias a todos.